La gestión de Danilo Astori cuando fue ministro de Economía ha sido mencionada más de una vez en estos días por voceros del gobierno a raíz de la presentación del anteproyecto de reforma del sistema previsional. Por ejemplo, este martes, el presidente Luis Lacalle Pou, que busca el apoyo del Frente Amplio de la Reforma, hacía este comentario. Y hace 15 años que se está diciendo que es urgente reformar la seguridad social. Usted sabe quiénes fueron. Lo dijo el presidente Mujica, lo dijo Astori. Todos los que pasaron por ahí dijeron, la única reforma la hizo el señor Murro, que le costó en vez de 30 millones, 100 millones de dólares al Estado, la reforma. Y no prolijó absolutamente nada. La reforma. Y no prolijó absolutamente nada. Pero el presidente no fue el único que hizo mención a Astori. Otro ejemplo, el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, recordó también la semana pasada que el ex ministro de Economía había dicho a fines de 2019 que la reforma de la seguridad social era ineludible. Entonces, ¿cuáles son las primeras lecturas que hace Astori de este texto que está circulando y comienza a debatirse? De ese y otros asuntos de la actualidad política y económica vamos a conversar con él en los próximos minutos. Contador Astori, buen día, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, muchas gracias por esta posibilidad de comunicación, que dicho sea de paso, hace tiempo que no teníamos, Emiliano. Sí, había estado difícil coordinar horarios, así que es un gusto poder reencontrarnos. Y aprovecho justamente, ya que hacía tiempo que no charlábamos, para simplemente preguntarle al inicio, ¿cómo está volcado a la política? ¿Cómo hace política usted hoy? Bueno, en primer lugar, desde el punto de vista sanitario, digamos, todavía estoy en un proceso de recomposición física que es largo y que espero terminar lo antes posible porque estoy poniendo mucho esfuerzo para lograrlo. Pero es largo porque la infección pulmonar que tuve fue muy compleja y dejó su huella, ¿verdad? Así que estoy precisamente en un proceso que me obliga a cuidarme mucho y naturalmente tratar de poner toda la fuerza posible para terminar cuanto antes con esta tarea, ¿verdad? Eso es lo que nos ha impedido en todo caso muchas veces tomar contacto entre nosotros, y ahora lo hago por esta vía, por ejemplo, por esta oportunidad que ustedes me dan de estar en un comentario público acerca de temas nacionales, a los cuales siempre, obviamente, les presto toda la atención que puedo, y si puedo dar una opinión la doy al respecto, ¿verdad? Como lo he hecho con este tema, por ejemplo. Claro. Justamente vayamos a lo que yo mencionaba en la introducción. Su nombre ha aparecido varias veces en el debate político en estos días. El propio presidente de la República, varios jerarcas, entre ellos el ministro de Trabajo, recordaron que usted había dicho a finales del gobierno anterior que la reforma de la seguridad social era ineludible. ¿Cómo le resultaron estas referencias? Como correctas y naturalmente absolutamente aplicables a la realidad, porque es efectivamente así. Durante el último gobierno del Frente Amplio yo manifesté públicamente, claramente, que el país necesitaba una transformación estructural en lo que llamamos seguridad social, que a veces confundimos estrictamente con la prevención social, que es todo el tema de jubilaciones y pensiones, para decirlo en términos claros, ¿verdad? Pero en realidad la seguridad social es bastante más que eso. La seguridad social comprende no solo los aspectos de prevención, sino también aquellos programas que tienden a mejorar la calidad de vida de la población en los aspectos fundamentales de la vida, como la salud, la educación, la vivienda. Todo eso hay que mejorar. Ahora, reconozco que la referencia que se hace en la pregunta
y mi respuesta tiene obviamente una dirección preferente hacia la parte de prevención social que plantea en el país perspectivas que hacen necesaria una reforma estructural. Y por suerte Uruguay parece de a poco estar tomando conciencia de eso en términos generales y tratando de avanzar en este sentido. Por eso celebro la actitud del presidente, que ha sido muy positiva en ese sentido, de tomar las riendas del asunto y ponerlo nuevamente en la mesa de consideraciones del país, porque como se suele decir, como tantos otros, es una cuestión de Estado y es imposible que sea solucionada o encarada por un solo partido, con un solo punto de vista, porque estamos hablando de una transformación que refiere a temas muy hondos en cuanto a la consideración del país y a perspectivas muy importantes respecto al futuro. Usted se refería recién a la actitud del presidente de la República. ¿Cómo vio la decisión de concurrir a la sede del Frente Amplio a entregarle el texto en mano a Fernando Pereira y a hacer una presentación sobre su contenido junto al doctor Rodolfo Saldain? Muy positivamente. La veo muy positivamente y creo que hay que reconocérselo al presidente, porque tomó por análisis, digamos, de parte de la presidencia, la iniciación de un proceso de este tipo y se dirigió a la sede del Frente Amplio y planteó sus convicciones al respecto y agregó a eso una invitación al Frente Amplio a que se incorpore a esta discusión y a esta transformación. Ahora, faltó una cosa, ¿verdad? Faltó una cosa que hay que señalarla y que para nosotros es fundamental, y es saber cuál es la posición del gobierno sobre este tema. Porque aquí hay dos aspectos que no se pueden ignorar. La iniciativa la tiene que tomar el gobierno y el lugar de discusión fundamental para arrancar con esto es el Parlamento, a través de una ley que aborde los diferentes aspectos que hay que tener en cuenta. Y eso es lo que falta todavía, porque el presidente llevó su proyecto, su convicción, su argumentación política a la sede del Frente Amplio, pero no sabemos qué piensa el resto del gobierno. Es más, sospechamos que puede haber alguna diferencia, alguna discusión que es necesario laudar antes. Bueno, en ese sentido los ojos estaban puestos en Cabildo Abierto en particular, y ayer hubo una conferencia de prensa en la que habló Guido Manini Ríos luego de que se reuniera la dirección del partido. En esa presentación Manini dijo que inicialmente tiene algunas observaciones en torno al anteproyecto, en particular en cuanto al nuevo régimen de pensiones. Mencionó que afecta a las viudas, por lo que merece un análisis más profundo. También dijo como ejemplo que ve reparos sobre las bonificaciones de la policía, que se bajan en comparación al sistema vigente. Y por último, como otro ejemplo, la excepción para aumentar la edad jubilatoria de trabajadores del sector rural y de la construcción. Dijo que probablemente haya que añadir otros sectores en esa lista. Pero bueno, en definitiva señaló que la postura definitiva de Cabildo Abierto surgirá dentro de 2 o 3 semanas, luego de un análisis que van a hacer los técnicos de ese partido. Bueno, yo creo que naturalmente conozco las declaraciones del senador Manini y naturalmente constituyen un ejemplo claro de que todavía no hay una posición de gobierno y de que el proyecto que el presidente de la República llevó a la sede del Frente Amplio, siendo un gesto político importantísimo que, vuelvo a repetir, tendríamos que reiterar
en cuanto a otros asuntos del país, comprueba que el proyecto del presidente no es un proyecto de gobierno. No se sabe que si los demás sectores lo apoyan. Conocemos las posiciones del senador Manini, pero por ejemplo no conocemos la posición del Partido Colorado, y entonces es muy difícil iniciar la discusión de un proyecto sobre el que no se sabe qué va a sostener el propio gobierno, y eso es lo que está pasando ahora. Nosotros necesitamos tener un punto de partida apoyado por todo el gobierno. Sabemos que no es así, y sabemos que no es así no solo por los matices, las diferencias, los argumentos que propone Manini Ríos, sino que no sabemos las posiciones del resto de los integrantes de la coalición. Y coincidamos, es muy difícil discutir sin saber cuál es la posición del gobierno, entre otras cosas, porque en función de la posición del gobierno, los enfoques cambian. Discutir la seguridad social con la seguridad de que estamos con un partido que en términos generales comparte un proyecto o un anteproyecto para discutir en el Parlamento, y discutir con una propuesta que no se sabe si la apoya el propio gobierno en términos generales, es muy difícil. Por eso... Es un anteproyecto, ¿no? Así lo ha planteado el gobierno. Es un texto abierto para recibir aportes. Ese es el enfoque que le ha dado el presidente. De acuerdo, estoy de acuerdo. Ahora, los primeros aportes deben ser del propio gobierno. ¿Usted está en línea con lo que ha señalado el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, de por ahora no emitir un pronunciamiento? Entonces... No, yo estoy seguro que vamos a terminar emitiendo un pronunciamiento cuando se den las condiciones de saber si este es un proyecto del gobierno y vayamos al Parlamento a discutirlo. ¿Usted ha podido leer el anteproyecto en el fin de semana y en estos días? ¿Perdón? Si ha tenido tiempo, si ha podido dedicarse a leer, a darle una primera mirada al texto. Para ser muy sincero, una mirada muy general, muy superficial, muy primera, digamos. Una mirada muy preliminar. ¿Y qué comentarios iniciales tiene? ¿Perdón? Por lo tanto, ¿cuáles serían sus comentarios iniciales, primarios? Bueno, el primero es el que ya hice, ¿verdad? Habría que ir teniendo en cuenta si ha habido algunos cambios, algunos, algunas propuestas diferentes a la discusión que ya tuvo la Comisión Especial de Seguridad Social. Esa Comisión Especial de Seguridad Social no atendió las propuestas que el Frente hizo, y ahora se trata de saber si en el llamado anteproyecto se han tenido en cuenta propuestas sobre aspectos relevantes, como por ejemplo la tasa de reemplazo, que es la relación entre la pasividad y el salario, si se han tenido en cuenta posibilidades del llamado Pilar Cero, que tiene que ver con jubilaciones y pensiones mínimas, si se han tenido en cuenta diversas alternativas para la edad de retiro, pero yo creo que eso es lo que tenemos que discutir ahora. Perdón, no quiero ser muy insistente en el Parlamento. Pero, por ejemplo, ¿el aumento de la edad de retiro es algo ineludible? ¿Qué visión tiene usted sobre ese que ha sido uno de los puntos más sensibles? No, eso es un tema que tenemos que discutir, y tenemos que discutir, perdón por la insistencia, sabiendo qué piensa el gobierno al respecto, porque dependiendo de cómo está conformada la opinión del gobierno, cambia la discusión.
Nosotros tenemos que saber qué piensa el gobierno sobre la edad de retiro, porque no se puede discutir el llamado pilar cero, que es un pilar de jubilaciones mínimas, sin saber lo que piensa el gobierno sobre la edad de retiro, y al mismo tiempo sin saber si hay realmente ese pilar cero, que no quiero utilizar, digamos, expresiones técnicas, pero que tiene que ver con lo que decía al principio, que son los complementos de apoyo social a los derechos de los ciudadanos, precisamente desde el punto de vista del sistema de seguridad social. Y ahí hay una relación íntima entre lo que es la prevención social y la seguridad social. Pero en suma, si nosotros avanzamos en cuanto a que el gobierno nos diga, este es nuestro proyecto, aquí está en el Parlamento, vamos a discutirlo, obviamente vamos a estar preparados para hacerlo. Pero ahora nos pone en una situación difícil, porque puedo afirmar rotundamente que la discusión cambia según sea la posición del gobierno. ¿Qué pasa si, por ejemplo, insiste, como es evidente, Manini Ríos, en, digamos, no tocar un régimen muy injusto como la pasividad militar o las pasividades militares en cuanto a este tema de la seguridad social? Eso afecta a todo, absolutamente todo, y la posición de Manini sobre la prevención social militar la conocemos cuál es, y es bien distinta a lo que pueden pensar, por lo que hemos leído, otras fuerzas del gobierno. Ayer no hubo en la conferencia de prensa de Manini ninguna referencia a este asunto en particular, a ese. Hizo comentarios entre otros casos, en todo caso sobre otros puntos. Ahora, una característica que tiene el anteproyecto es que toca a todas las cajas, digamos, ¿no? No se focaliza solo en la caja militar, toca todas, hay medidas para todas, para el conjunto del sistema. Quizás allí haya, digamos, una forma de encarar el asunto que vuelva difícil defender acérrimamente una parte, ¿no? ¿Cómo ve eso? Bueno, justamente, nosotros queremos que las distintas fuerzas que integran el gobierno, incluyendo el Partido Colorado, el Partido Independiente, que forman parte de esta coalición de gobierno, vayan aportando referencias a cómo se posicionan sobre este tema. Pero todos sabemos lo que piensa Manini Ríos sobre las pensiones militares, y todos sabemos que precisamente esas pensiones militares, jubilaciones y pensiones militares, tienen que ser, junto con otras instituciones similares, como la caja profesional, la caja bancaria, la caja policial, ser objeto de la transformación estructural de la seguridad social. Todos sabemos que es así y va a tener que ser así, pero no sabemos qué piensan los demás sobre este tema. Le propongo una breve pausa y ya continuamos. ¿Cómo no? Seguimos con el contador Danilo Astori. Comentábamos hace unos minutos, yo le preguntaba y usted hacía alguna valoración sobre el gesto del presidente de la calle Pou de ir a la sede del Frente Amplio a llevar el anteproyecto de reforma previsional. Usted lo elogiaba. Ahora, también en el discurso, en la aparición pública de la calle Pou, ha habido críticas al Frente Amplio, porque a su juicio, mientras fue gobierno, no tomó medidas para paliar el déficit de la seguridad social. Hace 15 años están mirando para el costado, no han propuesto nada, solo han generado más déficit, remarcó y agregó. ¿Van a dejar esta bomba a los hijos, a los nietos? En especial, la referencia de la calle Pou era a la ley del año 2008, la de flexibilización de las condiciones de acceso a la jubilación común, que es señalada como responsable del aumento del déficit del sistema. ¿Qué dice usted? ¿Cómo explica aquel manejo que se hizo del tema en los gobiernos del Frente Amplio? Bueno, yo creo que estoy hablando de decisiones en las que participaron todos los partidos políticos. Voy a poner un solo ejemplo.
En 2008 se tomaron decisiones que no fueron correctas a mi modo de ver las cosas en cuanto a la sostenibilidad financiera y fiscal de la seguridad social. 2008, primer gobierno del Frente Amplio. Exactamente, pero los cambios que se hicieron, algunos de los cambios que se hicieron, fueron votados por todos los partidos. De todas maneras, a mí me parece que, volviendo al punto que ya tratamos, de que el presidente tuvo un buen gesto en ir a la sede del Frente Amplio a plantearle al Frente Amplio no solo un anteproyecto, sino la invitación a participar. También digo que no me gusta algo que se aplica frecuentemente por este gobierno, que es compararse con los anteriores, ¿verdad? Y nosotros sabemos que lo fundamental que tiene que lograr el gobierno no es compararse con los anteriores, sino cumplir con lo que se prometió. Y hay muchas cosas sobre las cuales el gobierno no está cumpliendo. Por ejemplo, no está cumpliendo en materia de impuestos, porque dijo que no iba a poner impuestos, y la verdad es que ya lleva hasta a fines del año pasado un incremento de impuestos de aproximadamente 100 millones de dólares, contando todo lo que han aumentado las cargas impositivas. Entonces, ¿a qué cargas alude ahí? ¿Perdón? ¿A qué cargas, a qué tipo de impuestos? Y me refiero a varios. Me refiero no solo a los que duraron muy poco al principio, como el incremento de cargas de los salarios de los funcionarios públicos de altos ingresos, sino que me refiero fundamentalmente... Eso fue en la emergencia sanitaria, al comienzo de la emergencia sanitaria. Exactamente. Pero además a eso hay que agregar el cambio de criterio para modificar las franjas del impuesto a la renta personal, por ejemplo. Cambio de franjas que se hicieron en función del incremento de los salarios y no del incremento de las bases de prestaciones sociales, y sabiendo que los salarios reales están cayendo en el país, eso trajo consigo una mayor carga impositiva para la población. Y otra que es muy importante es la reducción a la mitad del subsidio que recibe el IVA por las compras que se pagan con tarjetas de débito, ¿verdad? Todo eso es un volumen de dinero muy importante que hace que no se cumpla con lo que el presidente prometió. Entonces, yo creo que el presidente no hace bien en compararse siempre con los gobiernos pasados, entre otras cosas porque me parece que eso no es solución para los problemas que están pendientes. Solución para los problemas que están pendientes es que el presidente le pida especialmente a las fuerzas que integran su gobierno que se definan al respecto. De todos modos, hubo efectivamente en los últimos años medidas que se tomaron en materia de seguridad social que complicaron los números, ¿no? Yo, por ejemplo, acá tengo declaraciones que hacía Pablo Mieres a fines de 2019. Decía, la reforma de 2008 adelantó la crisis de la seguridad social, lo mismo que el cambio en el régimen de certificación por enfermedad y la solución a los cincuentones, que fue la más cara de todas. Y agregaba, Murro le ganó la pulseada a Astori. Murro le ha generado al sistema de seguridad social un incremento del déficit brutal. Por eso él es el único que hoy sostiene que el sistema es sustentable hasta el 2040. ¿Qué dice usted sobre aquellas discusiones que usted tuvo, que de hecho existieron, de esas tensiones dentro del gobierno del Frente Amplio, la que podríamos resumir ahí, Astori y Murro? Sí, tensiones tuvimos, sin ninguna duda, y no las escondemos, las discutimos. Se trata ahora de poner el esfuerzo y superarlas. Y por eso no quiero cansar a la audiencia, pero pongo nuevamente en la mesa
que el primer paso de este tema lo tiene que dar el gobierno, y a partir del gobierno, teniendo en cuenta todos sus integrantes, tomar un proyecto y iniciar desde el Parlamento una discusión de todo el sistema político para superar las tensiones que hubo en el pasado, que las hubo sin ninguna duda, y al mismo tiempo el análisis y el encare, digamos así, definitivo de una, digamos, transformación importante de toda la seguridad social. Yo quiero decir algo que no señalé hasta ahora, y es que el sistema de seguridad social uruguayo es por lejos el más rico y el más importante para la gente en toda América Latina. Y eso hay que cuidarlo. Y la transformación estructural del sistema de seguridad social tiene que ser para cuidarlo y para mejorarlo, no para restringir las posibilidades que le da la población. Y tiene que hacerlo precisamente por esa vía, por la vía del análisis de, digamos, las transformaciones básicas que hay que poner en práctica para tener un resultado mejor, sino también como una cuestión de Estado en la que todos estamos involucrados, digamos así, precisamente para superar las tensiones que incluso hemos tenido muchas veces dentro de nuestros propios partidos, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, y para terminar, una de las discusiones es si hay que incorporar cambios tributarios que le inyecten mayores recursos al sistema. Usted vio que esta postura aparece, por ejemplo, en planteos que realiza el PIT-CNT. Atender la sostenibilidad financiera del sistema jubilatorio no incluye una sola medida tendiente a agravar el capital y la riqueza para que contribuyan al financiamiento de nuestra seguridad social. Con lo que se propone solamente se apunta al gasto asociado al envejecimiento poblacional, solo recortar derechos de los trabajadores sin procesar una verdadera redistribución de la riqueza. ¿Usted entiende que es necesario este tipo de cambios en los ingresos al sistema? Yo creo que es absolutamente necesario que la política económica del gobierno, ya no la de seguridad social, la política económica del gobierno en términos conjuntos, generales, globales, sea una política inclusiva, y no lo es, pero no por el tema de la seguridad social, lo es por el hecho de que mientras hay un pequeño grupo de la población que está, digamos, percibiendo riquezas y ganancias muy importantes, hay una inmensa mayoría que la está pasando muy mal. Pero no es por el tema de que no haya transformación de la seguridad social, ni de que se arregle con una transformación de la seguridad social. El gobierno tiene que practicar, y esta es una de nuestras diferencias más profundas, una política inclusiva. Déjenme poner un ejemplo, aunque no quiero entrar en números y en aspectos técnicos, pero quiero decirles que tomando en cuenta todas las previsiones del gobierno en materia de evolución de la actividad, durante todo el periodo de gobierno estaríamos teniendo un crecimiento de aproximadamente el 9% en la economía uruguaya. Estoy hablando de previsiones del gobierno, proyecciones. Y ese 9% significa una riqueza de aproximadamente 5.000 millones de dólares. 5.000 millones de dólares. Suponiendo que se cumpla la promesa del gobierno de que cuando termine este periodo no va a haber caída del salario real y de las pasividades reales, bueno, tenemos un volumen de riqueza de más de 5.000 millones de dólares, de los cuales no tiene ninguna participación el conjunto de trabajadores y pasivos de este país. Ahí hay que poner
el acento de la redistribución del ingreso y de la riqueza. Naturalmente queremos tener el mejor, o seguir teniendo el mejor, porque ya lo tenemos, sistema de seguridad social de la región, pero no es el papel del sistema de seguridad social ser la herramienta o el instrumento de redistribución del ingreso. Es toda la política económica del gobierno y no solo esto. Sí, está bien. Entonces usted esta consideración no la hace a propósito de la reforma de la seguridad social puntualmente, de los digamos, de los recursos de los que se nutre el sistema de seguridad social. Bueno, tiene que ver con los recursos de los que se nutre el sistema de seguridad seguramente, porque la política económica y social es una sola. Y por eso yo insisto en decir, desde el punto de vista de ingresos, salarios, ganancias del sector empresarial, estamos mal, estamos muy mal y estamos yendo, digamos, hacia resultados muy injustos para la población, que ya están en marcha, ¿verdad? Por lo que señalé recién. Por otra parte hay sectores o hay aspectos de la política económica que refuerzan esta mala evolución, como la alta inflación, las cifras de empleo que están empeorando nuevamente, lamentablemente. Todo eso influye y naturalmente está en relación con el sistema de seguridad social. Pero yo hice toda esta parte del análisis última porque no debe creerse que el sistema de seguridad social es el elemento redistribuidor del ingreso. No, es todo el sistema y toda la política económica la que tiene que redistribuir positiva e inclusivamente el ingreso en el país. Hacemos una segunda pausa y ya volvemos con el contador Danilo Astori. El nombre de Danilo Astori ha estado en boca del gobierno en estos días a propósito de la reforma del sistema previsional que el presidente de la República plasmó en un anteproyecto que se conoció la semana pasada. El propio presidente de la calle Pou, otros jerarcas, recordaron, por ejemplo, que Astori consideraba que la reforma era ineludible en el periodo de gobierno anterior. Bueno, a partir de esas referencias es que estamos conversando con él esta mañana para abordar ese y otros asuntos. Contador Astori, hay otro tema en la agenda político-económica de estos últimos meses, a partir de la iniciativa del gobierno, que es la inserción internacional. Usted y su sector han hecho evaluaciones poco optimistas, por ejemplo, sobre la posibilidad de que se firme efectivamente un tratado de libre comercio con China. Está el antecedente de lo que ocurrió en el último gobierno del Frente Amplio, el gobierno Tabaré Vázquez II, cuando el tratado que se estuvo considerando no avanzó porque China, recordaba usted, no quiso confrontar con Brasil, que en aquel momento se oponía a la posibilidad de un entendimiento Mercosur-China. Entonces, a ver, pasando en limpio, ¿cuál es su visión de lo que está ocurriendo ahora, sobre todo teniendo en cuenta que efectivamente terminó el estudio de factibilidad y ahora se ha anunciado formalmente por los dos países, Uruguay y China, que arrancan las negociaciones por el tratado? Sí, quiero recordar que durante el segundo gobierno de Vázquez también el gobierno de China había afirmado que seguiría adelante con un tratado de libre comercio con Uruguay. Después la cosa quedó en la nada. Desgraciadamente yo estoy absolutamente de acuerdo con intentar hacer este tratado de libre comercio con China, con todos los integrantes del Mercosur.
que es lo que indica la estructura, digamos, estatutaria del Mercosur, y es lo que deberíamos hacer. Y personalmente estoy totalmente a favor de hacerlo. Ahora, sigo viendo lo difícil desde dos puntos de vista. Por un lado, desde el punto de vista de, digamos, actitud china de no afectar en absoluto los intereses de Brasil y Argentina. Y en segundo lugar, desde el punto de vista de cómo actúa China en cuanto a su despliegue de políticas en el mundo, en esta nueva situación que estamos viviendo, que está llena de incertidumbre, dicho sea de paso. A ver, ¿a qué se refiere en este último sentido? A la posición de China respecto a la región latinoamericana, que obviamente no puede ser considerada sin tener en cuenta las actitudes que llevan adelante Brasil y Argentina, que son de los países más grandes, junto con México, de la América Latina. Yo creo que teniendo en cuenta, por lo que estamos viendo en el mundo, el comportamiento y las actitudes de China, considero muy difícil que China le dé prioridad a los, digamos, intereses que tiene en la América Latina y vaya adelante con iniciativas como este tipo, aún introduciendo flexibilidades como las que solicitó nuestro gobierno para hacer, digamos, un tratado de libre comercio que involucre a todos los miembros del Mercosur. A mí me parece que este es el mejor camino para el Uruguay, así como me parece que el peor camino para el Uruguay sería hacer, digamos, o intentar una negociación de libre comercio con China, a costa del Mercosur, rompiendo, fracturando el Mercosur. Lo que el gobierno dice es que va a avanzar en la negociación con China bilateral, y que todo lo que se vaya alcanzando lo comunicará al Mercosur, y que cuando se culmine, si efectivamente culmina, digamos, esa serie de conversaciones y contactos, se trasladará el resultado al Mercosur en busca de que el acuerdo termine siendo con todo el bloque. Sí, yo veo cuál es la intención del presidente Lacalle Pou y cuál es la intención del gobierno uruguayo, y las comparto. Es verdad que hay que buscar flexibilizar, como dice el presidente, el Mercosur. Lo que no veo es que eso sea posible, al menos a corto y mediano plazo, y menos veo que China no examine con mucha detención y rigurosidad la posibilidad que plantea Uruguay. Uruguay ha mejorado un poquito su línea de trabajo inicial, me refiero a este gobierno, porque me parece que fue inspirada por una actitud que no ayuda para lograr lo que el presidente quiere, y es flexibilizar el Mercosur. El aquel, si ustedes no van, nosotros vamos solos, no creo que ayude para que en definitiva se dé la opción ideal, que es que todo el Mercosur haga un acuerdo de libre comercio con China, que es lo que me parece debería ser el objetivo de nuestra política internacional, y en eso coincido con el gobierno. Pero el gobierno tiene que ir con una actitud, digamos, que pide flexibilidad, pero que al mismo tiempo es flexible, ¿verdad? Y la verdad es que no comparto algo que he escuchado en estos días, y es que los estatutos del Mercosur autorizan hacer acuerdos fuera de la región sin el bueno el visto bueno, digamos así, de los demás socios de la coalición integracionista en la que estamos desde 1991. Uh-huh.
Pero entonces usted qué es lo que tiene la impresión de que va a ocurrir, que China va a continuar negociando con Uruguay, pero que en algún momento ese proceso se va a complicar. Sí, yo creo, con los elementos que tengo a la vista hoy, que no se modifica en nada mis temores del periodo pasado. Yo no creo que China le vaya a dar la importancia geopolítica que necesita dar un paso positivo en este sentido. Y tampoco creo en palabras como las de Brasil o de Argentina, que aparentemente y confusamente, diría yo, se refieren al tema sin manifestar o sin poner en práctica actos que demuestren efectivamente que pueden hacer lo que hicieron con México, ¿verdad? Uruguay tiene un tratado de libre comercio autorizado y respaldado por los demás países del Mercosur. Eso es lo que Uruguay quiere lograr ahora con China. Ahora, me parece que el caso de lo logrado con México es muy importante. No se va a repetir en el caso de China. A estar por los elementos que están sobre nuestra mesa en este momento. La posición más abierta la ha mostrado Brasil, ¿no? Pero sobre todo a propósito del hecho de que Uruguay tenga las conversaciones que está teniendo con China. Ese es un buen punto, perdón por la interrupción. A ver. Ese es un buen punto para señalar que el más seguro presidente futuro de Brasil va a ser Lula da Silva, dada la gran diferencia que ha tomado en cuanto a los sondeos de opinión. Y Lula da Silva no es precisamente un actor político que vaya a apoyar con entusiasmo un acuerdo de libre comercio con China. Más bien creo lo contrario. Para terminar, contador Astori, una pregunta política y política interna, político-partidaria. Asamblea Uruguay, el sector que usted fundó, integra hoy un espacio denominado Convocatoria Sereñistas Progresistas, que incluye a varios grupos, ¿no? Sí. Incluye además a Fuerza Renovadora, el sector del senador Mario Vergara, el Partido Demócrata Cristiano, Plataforma del ex director de la OPP Álvaro García, Magnolia, Claveles Rojos, Movimiento Humanista, Izquierda Cristiana, el sector Frente de Río Negro. Mi pregunta es, teniendo en cuenta que hubo diferencias dentro de esta parte del Frente Amplio en los últimos años, ¿usted ve que este espacio está consolidando dentro del Frente, digamos, una fuerza como para plantarse desde la centro-izquierda en las próximas elecciones? ¿Esta es la nueva versión, la versión ayornada del Frente Libre Sereñi? Bueno, no quiero señalar que es la versión ayornada, porque hay que darle derecho a aquellos que hacen diferencia respecto a aquella experiencia, ¿verdad? O sea, que están ahora, pero no estaban antes. A mí me parece que esta es una experiencia muy importante, muy positiva de acumulación política, que permite coordinar acciones políticas para darles más fuerza, más defensa en la discusión ideológica y los resultados de esa discusión ideológica en el Frente Amplio, y que compatibiliza la necesidad de tener esas diferencias y defenderlas con la necesaria unidad que debe tener todo el Frente Amplio. Así que tenemos mucha esperanza en Convocatoria, estamos dedicando horas de trabajo para fortalecer estos inicios de coordinación y acumulación política, y lo estamos haciendo con mucha esperanza. Veo a la gente muy convencida de que este es el camino a seguir. Así que vamos a darle mucha prioridad desde Asamblea Uruguay
a convocatoria serenista, porque entendemos que es el camino que la izquierda debe seguir, y una parte fundamental de la evolución ideológica del Frente Amplio. La realidad está cambiando mucho y va a seguir cambiando más todavía. Entonces, por eso hablo de evolución ideológica. Para cambiar hay que conocer la realidad. Si la realidad está cambiando tan abruptamente y se esperan con incertidumbre, agrego, con incertidumbre, cambios muy importantes en el futuro, bueno, la estructura ideológica de una fuerza política también debe cambiar. ¿Y cómo observa usted a ese espacio en la perspectiva de las próximas elecciones? ¿Es factible que ese espacio, convocatoria, sereñistas, progresistas, impulse un precandidato propio dentro del Frente Amplio, o en realidad es mejor que se alinee con uno de los nombres que más suenan, por ejemplo, el de Yamandu Orsi? Esa es una discusión que está planteada allá adentro, ¿no? Bueno, yo he dicho y me permiten repetir en este momento que no es la ocasión más indicada para discutir nombres de posibles candidatos, sea a la presidencia o a otras ubicaciones políticas fundamentales. A mí me parece que es el momento de darle fuerza ideológica, como dije antes, a la conformación de convocatoria, y naturalmente trabajar sin duda por una presentación electoral común que incluya la candidatura presidencial. Pero tenemos que avanzar un poco más antes de entrar a considerar nombres, por ejemplo, como los mencionados en la pregunta u otros. En cuanto a ese perfil ideológico, ¿qué avanza usted? ¿Qué definición o qué aproximación hace? Bueno, a mí me parece que el priorizar, digamos, asuntos como la educación, el apoyo a la ciencia, el apoyo a la tecnología, el apoyo a la innovación, el apoyo a las condiciones de vida más esenciales de la población, pero sobre todo a la elevación de la calidad de la capacidad humana del país, es para mí una orientación absolutamente prioritaria. Socialdemócrata, y se usa muchas veces ese enfoque, ese calificativo, sí, esa categoría. Las calificativas o los calificativos son un arma de doble filo, ¿no? Porque permiten definir en pocas palabras una orientación, aunque no sé si lo permiten en pocos conceptos. Por eso le rehuyo un poco a los calificativos. Digamos que convocatoria, así como sus integrantes, entre los que se cuenta nuestra Asamblea Uruguay, porque convocatoria es una coordinación sin perder identidad de las fuerzas integrantes, tenga claro que la evolución ideológica es absolutamente fundamental, que esa es la base sin la cual nosotros nos quedaríamos simplemente discutiendo por cargos, por responsabilidades, por candidaturas, y eso haría que esto fuera muy débil, ¿verdad? Ojalá seamos conscientes de que esta es la etapa de la consolidación ideológica en base a conceptos, como dije recién, y en base también a corregir errores que cometimos en el pasado, ¿verdad? Porque por algo las intenciones o los intentos anteriores de conformar acumulaciones de este tipo no tuvieron éxito. Ahora tenemos que tener en cuenta los factores que pueden haber explicado aquella falta de éxito. Danilo Astori,
contador público, economista, ex ministro de Economía, ex vicepresidente de la República, ex senador de la República. Le agradezco su atención a nuestra llamada esta mañana. No, al contrario, Emiliano, muchas gracias de mi parte por esta posibilidad de contacto y de intercambio de aspectos que nos importan a todos los uruguayos. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.